que es el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y que nos va a hacer unas palabras antes de la presentación. Bueno, buenos días y bueno, agradecer en primer lugar a todos la presencia en esta rueda de prensa. Rueda de prensa que para la sociedad que represento, bueno, pues es importante. Institucionalmente nos hemos volcado en este colectivo porque desde el principio, evidentemente, al estar, como yo siempre me gusta decir, en trincheras, pues palpábamos la situación de los pacientes y veíamos que, bueno, que no todo era tan fácil, que los procesos no se cerraban a los 10, a los 14 o a los días que la administración iba planteando, sino que realmente eran pacientes que de una forma o de otra venían arrastrando y seguían con una sintomatología muy inespecífica en principio y tremendamente confusa, y que poco a poco, bueno, pues se iban clarificando y se iban clasificando en distintas situaciones hasta, bueno, llegar a la conclusión, evidentemente, por vía de la evidencia, que era una situación que se perpetuaba en el tiempo y que de alguna manera teníamos que evidenciar y teníamos que hacerla visible. Como sociedad de atención primaria de este ámbito asistencial, evidentemente el 100% del peso específico de este tipo de pacientes recae en nosotros, salvo algunos que, bueno, pues por unas secuelas más graves o más pronunciadas, pues han tenido algún seguimiento posiblemente a nivel hospitalario en algún ámbito territorial. Pero en principio el peso y el soporte de todos estos pacientes estaba en nuestras consultas y como tal, bueno, pues nos preocupamos y nos organizamos en cierta medida, y al ver que, bueno, que empezaban una serie de organizaciones de pacientes también a consolidarse como asociación y además como portavocía, ¿no?, de esta situación que estaba pasando, pues nos unimos para servir de altavoz y, por supuesto, para que esta preocupación que para nosotros era importante, para ellos lo era mucho más, porque eran los sufridores de esta situación. Y poco más, me atacan por todos los sitios, poco más. Solamente desear que sea fructífera la rueda de prensa, y ya paso a Pilar o a Sonia, que dirige la rueda de prensa, para poder hablar, ¿vale? Gracias. Bueno, Sonia va a contestaros a los que están poniendo en el chat información, y mientras tanto, pues bueno, presentarme. Soy Pilar Rodríguez Ledo, soy la responsable de investigación y, bueno, tengo el honor de poder presentar estos resultados que para nosotros son muy satisfactorios, porque al final lo que expresan es el recorrido de una relación que es la que debe ser, ¿no? Médicos y pacientes avanzando juntos y buscando, analizando las necesidades y buscando soluciones a los problemas. Entonces, darles las gracias a ellos, porque sin ellos nada de esto podría haber sido posible y porque todos aprendemos día a día de ellos, y es mi primer homenaje, que no quiero que sea otro, ¿vale? Muchísimas gracias por el proyecto y muchas gracias a todos los que estáis ahí. Voy a compartir mi pantalla porque sé que además todos estáis muy ajustados de tiempo y vamos a intentar hacer una breve síntesis de muchos datos que obtenemos a través de la encuesta, y que después, si tenéis alguna pregunta concreta, tendremos tiempo de profundizar en ella, y si no, quedamos a vuestra disposición, ¿no? Esta encuesta lo que parte es de una recogida de datos de 3 meses de duración, desde el 13 de julio al 14 de octubre. Por eso es importante situarnos en este escenario, porque son 2.120 respuestas de personas que se han infectado en la primera ola de esta pandemia. Estos son los resultados que estamos ofreciendo ahora. Veremos qué es lo que pasa con esta ola en la que estamos. Pero ahora el marco temporal es la primera ola, las personas que se infectaron. De esas 2.120 personas que respondieron a la encuesta, 1.834 eran pacientes que presentaban síntomas compatibles con COVID persistente. Y el perfil está muy claro. Es un perfil donde predominan las mujeres y predomina la gente joven. El 79% de los que responden a la encuesta son mujeres
y los rangos de edad, veis que hay una distribución más o menos normal, donde esa distribución es similar, aunque haya el predominio de mujeres, es similar entre hombres y mujeres, y tiene el 50% de ellos son jóvenes, son entre 36 y 50 años. Hay personas que han respondido, afectados, que tienen menor edad, como podéis ver ahí, y otros que tienen unas edades más avanzadas, pero al final representan unos porcentajes pequeños. Lo más importante que tenemos que sacar de esto es que nos estamos enfrentando a un perfil de pacientes afectados que son básicamente mujeres y jóvenes. A partir de aquí, la distribución geográfica. Y ahí vuelvo a insistiros en que estos son datos de los que se contagiaron en esta primera ola. Por eso vemos que aunque hay representación de todas las comunidades autónomas, las que tienen mayor número de casos fueron aquellas que fueron más afectadas en esa primera ola, como son Madrid y Cataluña, ¿no? Y en cuanto a las pruebas diagnósticas, lo que refleja la encuesta es la situación que todos hemos vivido, que todos hemos constatado y que hemos manifestado a través de vosotros, ¿no? Pues que había una parte muy importante de personas que no han tenido acceso a hacer las pruebas, pues porque no tenían una enfermedad grave que les llevaba a la UCI. Y en ese momento primero de la pandemia, que estamos hablando de los meses de marzo, abril, que no había posibilidad de acceso a pruebas diagnósticas, salvo aquellos que tenían una enfermedad muy complicada que requería ingreso, hospitalización y sobre todo hospitalización en UCI. Todos estos pacientes que pasaron su enfermedad atendidos por atención primaria, por esto nuestra relación como sociedad científica con ellos, que no han tenido ese peligro mortal inminente, pues no han tenido ese acceso a pruebas. Y a veces cuando lo han tenido no era ni el momento indicado, sino ni la prueba indicada, ¿no? El 78,3% tuvieron acceso a pruebas. Ahora lo veréis después en la siguiente diapositiva de una manera más clara. De esas pruebas que se hicieron, la PCR, que es la prueba fundamental para el diagnóstico en el momento agudo de la enfermedad, se hizo a un 65,81%. Y fueron positivas, pues 880 de 1.207. Aquí lo veis en un gráfico que resulta mucho más sencillo y que además os voy a intentar resaltar. De los 1.834 pacientes que realmente tenían síntomas de COVID persistentes, de todo ese global, 3/4 partes, el 78%, tuvieron acceso a pruebas diagnósticas. 1/4 parte no tuvo acceso. De estos que tuvieron, de todo este conjunto que tuvieron, que forman parte de la muestra de pacientes COVID persistentes, la prueba diagnóstica de referencia, que es la PCR, se hizo en 2/3 partes, ¿vale? De estas 2/3 partes, hay 1/4 parte, que son 880 pacientes, que tuvieron un resultado positivo. ¿Por qué esto es muy importante y lo queremos reseñar? Porque hay 950 personas, que son las 627 que no tuvieron acceso a PCR y aquellas que no dio positiva la prueba, que o no tuvo acceso a la prueba o que se hizo la prueba fuera de su época. Pero aún así, lo más importante es que lo que define este grupo de pacientes no es el haber tenido acceso a la prueba o no en el momento, que al final eso era una cosa ajena a ellos, sino una cosa de la disponibilidad de nuestro sistema sanitario, sino que toda la muestra, los 1.834, son pacientes similares en cuanto al sexo, a la edad, a la repercusión, a los síntomas, a todas las características que hemos recogido. Eso es un dato que quisiéramos destacar, porque la problemática, como decíamos, ha sido el acceso y el momento. Pero lo que sí es verdad es que estamos hablando de un grupo de pacientes con una entidad determinada, que es la que os vamos a relatar a continuación. De todos ellos recibieron pruebas de seguimiento el 59%. Y esas pruebas de seguimiento fueron unas veces PCRs, que son las indicadas para la parte aguda, y otras fueron anticuerpos mono o bivanda. Y algunas veces lo desconocían. Pero ¿cuánto tiempo han estado estos pacientes con persistencia de síntomas? ¿Cuánto tiempo han estado y están? Porque quiero recordar otra vez que la encuesta fue recogida hasta el 14 de octubre,
y hasta el 14 de octubre, que es la fecha en la que se cierra, el tiempo medio en el que han tenido síntomas ha sido de 185, casi 186 días. Estos son más de 6 meses. Ahora, un mes después, muchos de ellos siguen con síntomas. Entonces, estamos hablando de una afectación que tiene un largo recorrido. ¿Y qué síntomas son los principales? En la encuesta se recogen básicamente unos 200 síntomas, pero específicamente que hayan respondido todos los 1.834 pacientes, tanto de su existencia como del grado de afectación que tenían, había 87 síntomas que vamos a destacaros. Entre los más frecuentes, el cansancio, la astenia, el malestar general, el dolor de cabeza, o sea, cefalea, el bajo estado de ánimo, los dolores musculares, la falta de aire o disnea, los dolores articulares, la falta de concentración, dolores de espalda, de pecho, ansiedad, febrícula, tos, fallos de memoria, dolor torácico. Bueno, veis que es una amalgama de montones de síntomas. Y de estos síntomas que tenemos aquí, insisto, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues los 20, porque en realidad se analizaron 87 y se recogieron cerca de 200 diferentes. Pues estos son los más frecuentes, como os he dicho, pero si los vemos en función de órganos, de áreas de nuestro cuerpo que se han afectado, las zonas, los síntomas agrupados más frecuentes son los síntomas generales, seguidos de alteraciones neurológicas, problemas psicológicos emocionales, problemas del aparato locomotor y problemas respiratorios. Esto no quiere decir que los pacientes los hayan tenido simultáneamente todos los síntomas a la vez, sino que en este recorrido que has tenido los 6 meses y más este mes que no ha recogido la encuesta, pues estas áreas y estos síntomas se han ido apareciendo, desapareciendo, manteniéndose, unos antes, otros más tarde. Pero lo más importante, porque nos da idea de la repercusión que han tenido los pacientes, es que la media de áreas afectadas de estas que ponemos aquí son 6 áreas y que el 50% en todo este recorrido de más de 6 meses tiene 7 áreas afectadas. La media que han llegado a presentar de síntomas por persona son 36 síntomas distintos y el 50% hasta 58 síntomas. Como veréis, es una serie de sintomatología, un recorrido en el cual no solamente hay una afectación diaria, más o menos intermitente, pero diaria, más unos días, más otros, pero con un conjunto de síntomas muy importantes. Y además lo más importante es que estos síntomas, que son los más frecuentes, los más prevalentes, además son los más incapacitantes. Y no solamente es que sean los más incapacitantes, sino que el cansancio, la astenia, incapacita al 83,6% de los 1.834. El malestar general al 79,3%. Las cefaleas al 63,3%. La disnea al 56,2%. Como veis, la afectación del grupo es importante y estos son afectación que incapacita de una forma moderada o importante. Y cuando entramos a analizar la experiencia del paciente, le hicimos 3 preguntas básicas. Uno, sobre su estado de salud actual. Todas estas 3 preguntas que os vamos a presentar son en una escala de 0 a 10, donde 0 suele ser el peor de las situaciones y 10 la mejor de las situaciones. En cuanto a cómo diría que es su estado de salud actual, entendiendo por 0 el peor, la media de puntuación de su estado actual es sobre 5, un aprobado justito. Pero además es que el 50% de ellos tienen puntuaciones entre 0 y 5. ¿Cómo han notado que se ha modificado su salud desde antes de la COVID a después de la COVID? Siendo el máximo empeoramiento el 10. La media es de 6,32. La media es con 6,32. Y el 50% de los que han respondido dicen que su empeoramiento ha estado entre 7 y 10, que es el máximo empeoramiento. Y en cuanto a la incapacidad que les produce, siendo 0 ninguna y 10 la máxima, la media vuelve a decirnos lo mismo, ni siquiera llega al 5, y el 50% de ellos, en la incapacidad producida está de 5 a 10, comprendido. Queremos resaltar que al final lo importante es que tengamos en cuenta que el perfil de estos pacientes hace que día tras día, unos días más, otros días menos, tengan una serie de síntomas y esa serie de síntomas
persistiendo durante más de 6 meses son los que hacen que tengan esta experiencia de paciente y nos indiquen su malestar. Cuando vemos en qué se basan esas repercusiones, en qué repercute en el día a día, porque os recuerdo que son mujeres y que son jóvenes, son una media de 43 años, con lo cual tienen actividad laboral en casa, fuera de casa, obligaciones familiares, el círculo de ocio y amigos, aunque en este momento estén restringidos. Bueno, pues si vemos a aquellos más afectados, qué porcentaje les supone un esfuerzo o les resulta imposible hasta el aseo personal, vemos que cerca del 30,5% se le ven con dificultades para el aseo personal, que es lo más básico. Las actividades de la casa, el 67%, el trabajo fuera de casa con la repercusión laboral que esto supone, un 72,5%, las obligaciones familiares, estamos con personas con afectados de 43 años de media, ahí vemos cómo están nuestros núcleos familiares, con hijos, bueno, pues la repercusión y la incapacidad que les supone un esfuerzo o les resulta imposible ocuparse solo de sus obligaciones familiares son el 70,1%. Y el ocio con los amigos y con otras personas lo ven perdido el 74,65%. Con estos números creo que nos refleja y nos podemos hacer una idea bastante aproximada de cómo están viviendo la enfermedad. Y como conclusiones teóricas, que yo creo que las que van en las siguientes diapositivas son las conclusiones principales con las que yo me quedaría y con las que seguramente os van a llegar más a vosotros, ¿no? Los resultados que ofrecemos son de la primera ola, ¿vale? Han tenido una fase de afectación aguda entre 3 semanas y 3 meses y a partir de ahí han tenido la afectación con la persistencia de síntomas. En muchos casos no se les pudo hacer el diagnóstico adecuado porque las pruebas de laboratorio no estaban accesibles a pacientes que no requerían ingreso o no tenían una situación de compromiso vital. No conocemos un tratamiento específico. La afectación prevalece en el tiempo y tanto prevalece que si estimamos que en estos momentos la prevalencia media puede ser de un 15%, a medida que los contagios y los casos positivos se van incrementando, vamos a tener mayor incremento de este tipo de población que no sabemos exactamente cuál es la causa que está produciendo esa persistencia y que hay hipótesis que después, si queréis, en el debate podemos hablar. Y claro, si no conocemos la causa, tampoco conocemos el tratamiento. La repercusión laboral, familiar y de red social es muy importante y la experiencia de pacientes nos dice que la afectación es muy importante tanto sobre el estado de salud, sobre el empeoramiento respecto a la situación previa como la incapacidad actual que presentan. Y ahora yo creo que las conclusiones más importantes, ¿no? Que son gente joven, como podéis ver aquí, que han visto interrumpida su vida y que no están incluidos en ninguno de los protocolos oficiales y que, por tanto, tampoco tenemos el conocimiento homogéneo y los protocolos y las instrucciones generalizadas para que el abordaje que les podemos ofrecer sea un abordaje homogéneo e independiente del lugar donde reciban o soliciten asistencia, ¿no? Y hasta aquí lo que es la presentación teórica, técnica sobre los resultados de esta encuesta y gracias nuevamente por estar aquí, sobre todo para dar visibilidad a este problema que al final, como decimos y como les he oído a algunos de los que están aquí presentes, estamos hablando de la base del iceberg y esa base del iceberg también tenemos que sacarla a flote. Entonces, bueno, a partir de aquí dejo que transcurra la reunión hablando los afectados que seguramente son los que mejor van a poder explicar qué es lo que les pasa y por qué están aquí y después quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas. Pues sí, Silvia, era la primera en hablar en representación del colectivo Long COVID Cats. Perfecto, pues yo me llamo Silvia Guerrero y os haré un poco la introducción a lo que son las plataformas, pero bueno, podría partir desde mi caso personal, que creo que es representativo de la mayoría de los que formamos parte. Yo soy doctora en bioquímica y biología molecular, me contagié el 14 de marzo y cuando ya llevaba 2 meses de
de sintomatología recurrente, aguda, porque siempre se ha hablado de moderado leve, eso se podría discutir porque, claro, no era vida o muerte, pero la sintomatología era muy aguda. De hecho, yo he tenido 2 hospitalizaciones, pero por síntomas neurológicos, básicamente, parestesias, confusión mental, pérdidas de memoria. Los míos los más agudos han sido neurológicos. Entonces, como os comentaba, cuando llevaba como 2 meses, pues no recibes respuesta de los médicos, no recibes, claro, estábamos ante un virus nuevo. Yo la mitad de mi carrera la he pasado gestionando ensayos clínicos, entonces te sientes impotente y tienes ganas de hacer cosas. Y entonces, pues a través de las redes sociales vi que se había formado una plataforma en Cataluña. Entonces enseguida me puse en contacto con ellos para ver a qué podía ayudar por 2 lados, como paciente y con mi expertise de profesional a la hora de intentar que nos reconocieran la enfermedad y que se describiera, porque al ser un virus nuevo no se conocía. Entonces pasé a formar parte de la de Cataluña. Tenemos un grupo de sanitarios que entonces tenemos diferentes grupos, pero así cada uno puede aportar lo mejor de su conocimiento previo para ayudar a la difusión y al conocimiento de la enfermedad. A partir de aquí se puso en contacto gente de otras comunidades, exactamente de Madrid, Andalucía, el País Vasco y Valencia, con la gente de Cataluña y a través de la mini experiencia que tenían aquí, también formaron las plataformas en estas otras comunidades, porque veíamos que la única alternativa que nos quedaba era hacer acciones a nivel social, de unirnos, porque no recibíamos respuesta. Entonces, la plataforma de Madrid coincidió en una entrevista con Lorenzo, creo que fue con Lorenzo. Entonces, hablaban en aquel momento nadie hablaba de esta problemática, pero los de la SEM fueron los primeros que alzaron la voz, porque ellos estaban, como han dicho, viendo a los pacientes y veían que ahí estaba pasando algo. Entonces se hizo una muy buena sinergia porque nosotros también queríamos promocionar y activar acciones para el conocimiento de la enfermedad y la verdad que se hicieron diferentes grupos de trabajo. En las diferentes plataformas, como os he dicho antes, hay gente con diferentes expertise y muchos sanitarios que nos apuntamos. Y en estas colaboraciones con la SEM en muy poco tiempo han sido muy fructíferas. Se sacó una monografía del paciente, un kit de atención al paciente de síntomas persistentes y, por último, porque siempre nos faltaban datos. Y entonces, como primera aproximación, planteamos esta encuesta, que de hecho luego después será también un estudio clínico, pero para poder tener los primeros datos de descripción sintomatológica de la enfermedad. Está claro que no nos queremos quedar aquí porque, como decía Pilar, lo que pensamos es que es muy importante estudiar la etiología de la enfermedad, porque hasta ahora, entre lo poco que se conoce, lo que nos han hecho es tratar sintomatología, pero si no buscamos el origen, ya está comprobado que esta sintomatología muchas veces no revierte y aparte no se elimina. Y entonces queremos hacer acciones tanto a nivel nacional como internacional para conseguirlo. En este tiempo han ido creciendo todas las plataformas, vimos que unidas podíamos hacer más presiones y acciones y también con el cariz del punto de vista internacional. Entonces juntamos en Long COVID Acts, están todas las plataformas que os he comentado autonómicas unidas. Y entonces muchos proyectos transversales los llevamos desde la plataforma Long COVID Acts. Y creo que de mi parte, porque de mi experiencia de paciente os explicará más Ana, o sea, yo quería más introducir lo que es las plataformas, pero también que dejar un poco claro como mi experiencia personal, que no es una cosa leve. Yo he tenido que hacer rehabilitación en la Goodman, que desde aquí quiero dar gracias y queremos impulsar más programas de este tipo,
rehabilitación física, rehabilitación cognitiva y que no es una cosa menor, que afecta a muchas personas jóvenes que salen del mercado laboral y a largo plazo puede ser un gran problema para el sistema. Y dejo el paso a la palabra a Ana. Muchas gracias, Silvia. Hola a todos. Yo soy Ana Kemp. Yo voy a hablar un poco de nuestra experiencia como enfermos, cómo nos sentimos y cómo la enfermedad ha impactado en el mundo que nos rodea. Yo llevo desde el 18 de marzo enferma y formo parte de la plataforma Long COVID Acts. Lo primero que hay que entender es que nos enfrentamos cada día a una enfermedad desconocida, no reconocida, por lo menos en nuestro país, y muy incapacitante. Eso crea mucha incertidumbre, es muy asustante y tiene un grave impacto en nuestras vidas. Empezando por la vida propia que te encoge totalmente, pierdes todo básicamente que te define y quizás lo que te sostiene. En la vida de pareja y en la vida de familia, muchos tenemos enormes dificultades para seguir nuestro día a día. En lo laboral nos enfrentamos muchos a bajas de muy larga duración, la posibilidad de incapacidad. Y en la sociedad un poco más amplia que nos rodea, nos vemos a veces solos y bastante aislados, incluso en el entorno más cercano. Muchos tenemos problemas de falta de comprensión por parte de jefes, compañeros de trabajo a veces, y cierto miedo al estigma. Respecto al ámbito sanitario, nos sentimos bastante incomprendidos, frustrados y no acompañados. Primero que necesitamos es ese reconocimiento que mencioné antes. Estamos cansados de tener que demostrar que estamos enfermos. Llevamos 6, 7, 8 meses así y lo vemos innecesario. En parte porque la enfermedad ya está reconocida por parte de la OMS, por instituciones sanitarias internacionales y por grandes expertos. Y como hemos visto en la encuesta, vamos arrastrando esa falta muchas veces de una prueba positiva o incluso una prueba diagnosticativa desde la primera ola, pero la encuesta demuestra que es posible, perfectamente posible, diagnosticar esta enfermedad de manera clínica sin prueba, y eso yo creo que es la única en que la COVID persistente se parece a una gripe. Por otros lados, entonces necesitamos que nos quiten esas interrogaciones y posibles y dudosos COVID de nuestros expedientes y que nos den una diagnóstica clara que nos sirve cara a un futuro. Necesitamos acompañamiento y necesitamos investigación. Necesitamos saber el por qué nos pasa esto para poder acceder a un tratamiento adecuado. Una cosa está clara por los meses que llevamos, que tratando solo a los síntomas no nos mejoramos y muchos nos sentimos hasta peores de ahora que cuando empezamos. Respecto a las instituciones, nos sentimos olvidados, invisibles y que las instituciones en esta cuestión están desaparecidas. Como hemos dicho antes, la COVID persistente es un gran problema iceberg. Yo creo que podría convertirse a lo largo en la narrativa o el pozo que deja la pandemia, pero no figuramos hasta ahora en las estadísticas. No somos ni recuperados ni muertos. Necesitamos datos reales. Esto realmente urge. Necesitamos figurar.
Es un verdadero oasis en un desierto. Agradecer a los medios por asistir y darnos difusión súper necesaria. Y bueno, mandar un mensaje a los enfermos de COVID persistente que podría estar escuchándonos, que se unen a nuestro colectivo y hacernos cada vez más fuertes. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues si queréis, empezamos. No sé si alguien más de las personas que están de la SEM o de Long COVID quieren hacer alguna valoración más. No sé si Lorenzo Armenteros, que también está con nosotros, que es nuestro portavoz COVID. Si no, damos paso a las preguntas que están planteando ya por el chat. Y me permitéis nada más agradeceros a todos el que estéis presentes. Yo creo que es una gran oportunidad de transmitir lo que ahora mismo los pacientes os hacían llegar, la importancia que tiene de hacer visible esta enfermedad y la importancia que, tal como resaltaba Pilar, puede tener en el futuro. Nuestro esfuerzo es colaborar con ellos, ir colaborando y colaborar con todos aquellos que quieran participar en este proyecto. Es un proyecto que nos ilusiona mucho, que trabajamos intensamente y en el que queremos seguir colaborando de una forma muy activa por ellos y por la propia enfermedad en sí, porque necesitamos en muchos aspectos conocerla. Agradecer a todos vuestra presencia, que veo que es mayoritaria, y desde luego que si podéis colaborar en difundir aquello que nosotros estamos trabajando, será un muy gran beneficio para los propios pacientes y para la sociedad en sí. Gracias a todos. Sonia, ¿tiene... Sí, ahora, perdón. La primera pregunta que nos han lanzado ha sido Belén Gómez, del Pino, de Onda Cero, que nos pregunta en qué punto dejamos de hablar de COVID persistente y empiezan a ser secuelas. Sí, si os parece, respondo yo esta pregunta, que también en su segunda parte veo que hace Mercé Miralles, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esta es la parte sustancial, ¿no? Nosotros hablamos de secuelas y se habla de secuelas en el mundo de la medicina cuando se produce una afectación orgánica grave en cuanto a la funcionalidad y a las repercusiones, que deja, por decir así, unas cicatrices, unos restos, unas secuelas que van a persistir toda su vida, a lo mejor con recuperaciones parciales o no, o a lo mejor con intentos, necesidades de otros tipos de seguimiento. Este tipo de secuelas los tienen aquellos pacientes que, como bien dice Mercé Miralles, han estado en la UCI, han tenido una neumonía muy importante, han tenido un trastorno orgánico trascendente que ha dejado esos restos, esos residuos, esas cicatrices, entre comillas, que van a permanecer toda su vida en mayor o menor grado con ellos. Estas personas son en general hombres de edad avanzada, pluripatológicos, con polimedicación. Nada tiene que ver con esto que estamos hablando de personas que han tenido una enfermedad aguda que no ha requerido ingreso en su mayoría, que no ha requerido estar en la UCI, que no han tenido una afectación orgánica aguda que haya puesto en peligro vital su trayectoria, pero que sí, que a lo largo del tiempo, aquellos que han recibido, se les ha realizado finalmente una PCR, les ha constatado que ya no tenían por los medios habituales, y después enlazamos con la otra pregunta, el virus en su organismo, pero persistían los síntomas, algunos de los que tenían y otros nuevos. Este colectivo, ya veis que no tiene nada que ver con el hombre mayor, pluripatológico, polimedicado. Son personas jóvenes, básicamente mujeres, que no han tenido apenas patologías ninguna y de haber tenido, han tenido patologías que no eran de esa trascendencia. Algunos estudios muestran que hay mayor porcentaje de personas con asma leve, pero nada tiene que ver con esa imagen de las personas que han estado en UCI. Y además, algunos de ellos se van resolviendo con el tiempo, con lo cual sí que tenemos la esperanza de que, y esa debe ser la lucha, de que va a haber una curación. Se necesita investigar, y ahí enlazo con la segunda pregunta, ya si me permites, Sonia, se debe investigar sobre cuáles son las causas para que reciban el mejor tratamiento. Porque sí que está claro que hay algunos, quizás a veces los que tienen los síntomas de menos incapacitantes o de menor trayectoria,
que se han ido resolviendo en el tiempo, pero hay una inmensa mayoría que si no sabemos cuál es la causa, no vamos a poder dar el tratamiento adecuado y no vamos a saber hasta cuándo persisten. Pero sí que no tiene nada que ver con aquellos que en la secuela ya no tienen mucho más que hacer que adaptarse a ello o buscar otros tratamientos de mayor envergadura. ¿Qué hipótesis hay? Pues hay muchas que están en estudios. Silvia Guerrero nos lo decía antes, es necesario seguir estudiando y básicamente las grandes líneas que hay de hipótesis es que, por una parte, el virus pueda persistir fuera de los lugares donde habitualmente se busca, fuera de la PCR que se hace en zona orofaríngea, y de hecho hay algún estudio que demuestra el acontaminamiento del virus y la persistencia del virus en el tracto gastrointestinal. Y por otra, que también es muy, muy importante, que el virus haya producido en estas personas afectadas como una cascada inflamatoria crónica con alteración inmunológica y con alteración de una serie de mediadores que son aquellos que llegan a toda esta cantidad de órganos que se pueden ver afectados. Está claro que si las personas que han estado afectadas, la causa inicial, el desencadenante ha sido el virus y después tienen toda esta florida sintomatología, ¿no? Una afectación multiorgánica, esto debe tener un nexo en común. Y ese nexo en común, esas alteraciones de los biomarcadores, es algo que tenemos que buscar todos. También, y un pequeño adelanto, aprovechando que tenemos aquí a Fernando González de Solutex, vamos a iniciar un ensayo clínico donde vamos a intentar buscar sobre una de esas líneas de actuación estos biomarcadores. Pero bueno, eso quedará para otra vez, simplemente como adelanto para que sepáis que estamos intentando buscarlo, porque la única manera que tenemos de intentar, que más que allá de que el tiempo cure las cosas, es buscar la causa para saber cuál es la solución. Si no sabemos la causa, no vamos a tener un tratamiento específico. Y bueno, siempre en la medicina hemos dicho que no se pueden tratar los síntomas, sino la enfermedad, ¿no? A nadie se nos ocurriría que tenemos que tratar una fiebre cuando detrás hay una neumonía. Tenemos que tratar la neumonía, ¿verdad? Y la fiebre, bueno, aliviarla, pero no es el tratamiento básico. Pues en esto también tenemos que ir a lo mismo. Tenemos que intentar ir a la causa. Si me permites, un segundo, si me permites, Pilar, os quería comentar, como dice ella, porque, como os decía antes, también estamos técnicos en la plataforma y desde el principio pues, nos dedicamos mucho también a buscar hipótesis y referencias que salgan. Entonces, lo que queríamos también pedir un poco es como un cambio de paradigma, porque siempre que se habla del COVID persistente, se habla de haber superado el COVID, de secuelas, y no está nada claro, porque como no se sabe el origen de la enfermedad, pues no se puede saber si son secuelas, si no son, y sobre todo si hemos superado el COVID, porque yo no lo tengo nada claro y científicamente no está nada claro. Entonces, entre todos tendríamos que intentar cambiar ese paradigma porque tampoco nos favorece nada a los enfermos de COVID persistente. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta. Vamos en orden de conforme han ido entrando en el chat. Y era de Merce Miralles, que preguntaba a María Pilar la hipótesis de por qué persisten los síntomas. Hay pacientes de COVID de los que se dice que tienen secuelas, suelen ser enfermos que estuvieron en UCI, estos reciben tratamiento. ¿Hasta qué punto los pacientes? Bueno, es más o menos lo que has contestado ya, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta entonces. A ver, Sara Olivo, de Escudo Digital. Cuando hablas de esta estigmatización, ¿es porque la gente tiene actitudes medievales o es por miedo a posibles contagios? Yo creo que esto lo deben contestar Ana, ¿no? Que es la que lo ha centrado, ¿no? Ana, ¿respondes tú? Hombre, no es algo que vivo yo personalmente, es algo que me transmiten. Yo personalmente, quizás son las dos cosas, no es que sea la gente medieval, pero hay un miedo al desconocimiento y a veces en vez de comprender algo se crea una barrera, ¿no? Y yo creo que se basa principalmente en un miedo. Nadie, me refiero que es muy fácil que nos convertemos en un problema que nadie quiere mirar porque te asusta pensar que te vas a quedar
así para siempre. Luego yo repito que sin el reconocimiento, si no se empieza a hablar desde las instituciones o si no nos toman en serio cuando vamos al médico, pues eso se transmite, yo creo que en estigma, porque nos pintan como ansiosos, no nos dan credibilidad en los medios y eso se traslada al público como que estamos de la olla o no sé. Eso contesta la pregunta, ¿no? Siguiente pregunta, esta vez de Rafael Ibarra. Cada vez se habla más del impacto del virus sobre el sistema nervioso y la capacidad de concentrarse, de leer o incluso de hablar. ¿Se sabe el número de personas que han sufrido ese síntoma en concreto? ¿Se recuperan a largo plazo? ¿Se puede hablar de síndrome postviral? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí se mezclan muchas cosas. Es muy frecuente en los virus que exista un síndrome postviral, ¿vale? Esto ocurre en muchas situaciones y en otros virus semejantes. Pero lo que no es semejante en esta circunstancia es que el síndrome postviral dure meses, meses y meses. Meses en los que empiezan a aparecer unos síntomas, desaparecen otros, pero empiezan a aparecer otros síntomas. Y que la afectación sea tan multiorgánica como es en esta circunstancia. Está claro que en la COVID nos queda mucho para aprender y yo sí que quisiera, porque a lo mejor nuestras palabras parecen en algún momento recriminatorias y no es así. Como médicos tenemos claro que el primer objetivo es salvar la vida de la gente y por eso en la primera ola de la pandemia nos hemos dedicado a centrarnos en aquellas personas que tenían peligro vital, ¿no? Y eso es lógico y razonable. Pero a medida que avanzamos vemos que ya no tenemos un problema, sino que como poco tenemos dos. Las que están en peligro vital y aquellas que están vitalmente afectadas durante muchos, muchos meses. Preguntabas por el tema de los síntomas neurológicos. En nuestra encuesta los fallos de memoria afectan al 72,63% de personas y hay un 86,53% que tiene síntomas neurológicos globales. Los síntomas neurológicos no son aquellos que se caracterizan por aparecer al principio, sino que aparecen a medida que van evolucionando. Sí que me gustaría dejar claro que no es que un paciente venga de repente 36 síntomas, sino que el día a día va evolucionando la enfermedad, cada día es distinto del anterior y ahí se van sumando y apareciendo síntomas. Los neurológicos son los que surgen un poquito más adelante en la mayoría de los casos. Y sí que es verdad que además esta falta de concentración, esta niebla mental que describen, que a veces nos puede parecer que comparados con el tener a alguien en UCI y tener en peligro vital, pues es una nadería. Está claro que no es lo mismo y puntúa en escalas diferentes, pero sería comparar peras con manzanas, ¿no? ¿Qué es más rico? Pues la pera rica y la manzana rica, ¿no? Pues aquí, ¿qué es lo más importante? Pues salvarle la vida a aquel que tiene riesgo vital e intentar que aquel que tiene unos riesgos, que tiene una situación COVID persistente, se le disminuyan o incluso lleguemos a curar esta situación, a revertirla, para que pueda volver a su vida normal. Porque una persona joven que durante 6 meses no tiene concentración para leer un libro, y quien dice leer un libro es hacer el seguimiento de cualquier otra actividad, pues la calidad de vida que tiene está claro y todos nos la podemos imaginar. Y aquí te puedo ayudar yo, Pilar, como paciente, porque muchos de mis síntomas más graves han sido neurológicos. No poder leer ni 2 rayas, no ya un libro, ni 2 rayas. O sea, es muy difícil de explicar cuando no te ha pasado. Aparte, yo por mi tipo de trabajo fundamentalmente con el cerebro. Olvidarse palabras simples, tener lagunas mentales, o sea, son síntomas, claro, hay una gradación como siempre, pero son síntomas preocupantes y más imaginaros cuando lo tienes, cuando no se conoce el virus, cuando no sabes qué te pasa, por qué te pasa, pero que no puedes ni hacer las cosas básicas normales a nivel cerebral que hacías en tu día a día. Yo voy a sumarme a eso porque también lo sufro yo.
realmente, bueno, yo trabajo también de traductora y tengo que hacer varias revisiones porque vas cogiendo con una revisión lo que dejaste en la otra. Yo para mí he dejado de leer, puedo escuchar a veces audios, pero pierdo el hilo, pero para mí ha sido como despertarme en un cuerpo menos inteligente. Es que para estar aquí ahora tengo que estar súper concentrada y sé que me voy a tumbar esta tarde por el esfuerzo. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta para ir dando salida a todas. A ver, Daniela González de Gaceta Médica nos pregunta: ¿qué pronóstico hay respecto a una segunda ola? ¿Se esperan resultados similares? ¿El seguimiento que llevaron a cabo al 59% de los participantes, cuánto tiempo duró? La media de días con síntomas es 185, pero ¿cuál ha sido el periodo más extenso con síntomas COVID en pacientes? Bueno, vamos a ver, respecto a lo de la segunda ola. Hay un dicho, una máxima que seguro que todos conocéis, que si hacemos las cosas del mismo modo, al menos en el mejor de los casos los resultados van a ser los mismos, ¿no? No quiero ser dura, pero os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Creéis que ha cambiado algo para que los resultados puedan ser diferentes? Pues yo creo que la respuesta la tenéis vosotros, ¿no? Está claro que tenemos que aprender de la primera ola, y como no aprendamos más de lo que hemos aprendido hasta ahora, los resultados en la segunda van a ser mayor número de gente afectada en la situación de peligro vital y en la situación de persistencia de síntomas. Y eso es algo que ningún país puede afrontar ni debe afrontar, porque lo ideal es aprender y corregir sobre la marcha. Está claro que estamos ante una nueva pandemia donde el conocimiento que tenemos previo es escaso y el conocimiento se genera día a día, y todos aquí estamos generando conocimiento. Compartirlo es una manera de generarlo. Tenemos que aprender, porque si no, esto es una bola de nieve que nos va a aplastar a todos. Si decimos, y vamos a ponernos en la mejor de las estimaciones, que hay un 10% de afectados, pues un 10% sobre 1.300.000 contagiados reconocidos es un número, creo que no desdeñable. Si me paso al número que todos tenéis en la cabeza y que parece ser que también se reconoce semioficialmente, de los 3 millones, pues vamos a ir haciendo el 10%. Y si esto sigue aumentando, ¿cuántos contagiados vamos a tener en mayo? 5, 6, 7 millones, 10% de 7 millones, ¿cuántos son? Y sin tener respuesta, pues tenemos que aprender. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer y reconocer. Por eso es muy importante que estéis aquí, porque necesitamos que se visualice esto. No es que lo necesiten los pacientes, lo necesita la sociedad. Y nosotros lo que tenemos es una alianza natural, pacientes, médicos, como no puede ser de otra manera, para intentar hacer que esta onda de información sea más importante. Solamente conociendo las cosas y reconociendo la existencia de ellas se puede empezar a hablar de vamos a corregir para la segunda onda, ¿no? Entonces, espero responder a esta pregunta dentro de unos meses con más optimismo, porque bueno, al final siempre, hasta yo que soy optimista, me cae aquello de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Y eso es un temor que reconozco. Perdón, Sonia, ¿qué más quedaba por ahí? Sí, todavía queda una pregunta, bueno, quedan varias preguntas, Miguel Ángel. Pero alguna no he respondido y ya no me acuerdo cuál era. Ah, sí, la otra vez que coincide. ¿Cuál es el caso de mayor duración? De mayor duración es que también en esto hay una diferencia. Sí que me gustaría contar una cosa, ¿no? Porque tal es la necesidad de la situación que la primera persona que puso la etiqueta long COVID o COVID persistente ni siquiera fuimos los médicos, ¿eh? Ha sido un paciente no en España, fuera de España, que autodenominó a su situación así. A partir de ahí, los médicos nos dimos cuenta de que algo estaban pasando y por eso estamos aquí, ¿no? Pero en ese sentido es importante saberlo. Y también en el sentido de cuál es el diagnóstico. Como no sabemos exactamente, porque en la primera ola también había mucha gente que no tenía PCR previa y entonces no sabemos cuándo se negativizó porque no la teníamos de referencia. Los diagnósticos van variando y hay gente que empezamos hablando de que la negativización se produce a partir de los 21 días y entonces entre 21 días, entre 3, 4, 5 semanas, a partir de ahí se podría llamar COVID persistente, pero hay los más puristas que a estas alturas
están asimilándolo a una enfermedad crónica. Y hablamos de enfermedades crónicas a partir de las 12 semanas de afectación, a partir de los 3 meses, ¿no? Entonces, decir cuál es el periodo más largo que tenemos, pues si son 185 días, hay algunos que están desde la primera parte, desde lo que son finales de marzo, ¿no? Y esos ya son pues 10 meses. Creo recordar que había una persona de cerca de 300 días. ¿No? Miguel Ángel, también del País, aparte de preguntar del caso de mayor duración, también nos pregunta si hay alguna relación entre persistencia y síntomas concretos. No, la verdad es que en lo que se conoce hasta ahora y en lo que detecta nuestra encuesta no tenemos conocimiento suficiente para decir que lo haya. Los síntomas de las personas afectadas por COVID persistente no son distintos de los síntomas de las personas que no tienen COVID persistente. Simplemente es la evolución en el tiempo la que marca que aparezcan más frecuentemente algunas sintomatologías u otras. Insisto en lo de la marcada afectación multiorgánica que tiene la persistencia de síntomas, ¿no? Como si realmente lo que tuviéramos que buscar es ese nexo común que hace que se pueda afectar todo nuestro organismo, desde el sistema cardiocirculatorio hasta el sistema neurológico, la piel, otorrino, bueno, todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio no hay diferencias. Los síntomas pueden aparecer en unos y en otros, incluso en las personas que han estado graves y que tienen secuelas. Muy bien, pues seguimos por el orden con la siguiente pregunta, que la tenemos de José Rodríguez Sojo, del Confidencial. Mi pregunta es para Pilar también. Se ha referido usted a hipótesis sobre las causas del COVID persistente. ¿Podría detallarnos cuáles son? Bueno, un poco en resumen lo que ya hemos dicho, ¿no? Por una parte, que el virus persiste en el organismo acantonado en alguna zona y que no lo identificamos, u otras que se dirigen más a que el virus haya desencadenado, o incluso no es excluyente, que estando acantonado haya desencadenado una cascada inflamatoria crónica, una afectación inmunológica, un trastorno de marcadores, que sean los que se difunden por todo el organismo y son los que causan la sintomatología, dependiendo de dónde dañen más o menos y seguramente de la susceptibilidad también personal, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, Rosa Basteiro, de Radio Nacional de España. ¿Hay alguna explicación para que la COVID se haga persistente? ¿Alguna característica común entre los pacientes y más allá de la edad y el género? Pues la característica común es que son sanos, ¿no? Con lo cual nos puede preocupar a todos los que estamos aquí o a muchos de los que estamos aquí, ¿no? Porque quizás es algo que tenemos que transmitir a nuestra población joven, que piensan que solo los mayores se afectan y no se dan cuenta de que también los jóvenes podemos tener afectación de este tipo y una afectación que va más allá de la salud, que por si no fuera importante la salud. Está claro que la COVID es un problema social, es un problema laboral, es un problema de empresas, es un problema económico y el ser joven, estar afectado para trabajar durante periodos de 6 meses no es el mejor escenario que a mí se me ocurre para tener 40 y pico años. Luego también preguntaban a Silvia y a Ana cómo se encuentran a día de hoy y cuáles son sus síntomas y su día a día. Bueno, en mi caso, yo principalmente estoy afectado de pulmón y de respiración, sigo sufriendo mucha falta de aire, tengo problemas para la niebla mental y tengo agotamiento extremo. Hay que decir también que en mi caso, pero en el caso de muchos, los síntomas van como cíclicamente recayendo. Es otra razón por quizás que crea desconfianza en el entorno laboral y alrededor en lo personal, porque hay gente que casi se recupera y se recae otra vez. Yo personalmente quizás estoy peor de cuando de mayo, por ejemplo. Yo duermo inclinado y porque si no tengo la sensación de ahogarme y me falta el aire, y hay veces que me tengo que hasta incorporar y sentarme porque no puedo respirar. He logrado ahora poder andar medio kilómetro en media hora. Lo intento hacer una vez al día, pero soy incapaz de hacer más y hay muchos días
que no puedo hacerlo. Me siento que mi vida se ha reducido a los mínimos. Cuando puedo hacer un trabajo de traducción lo hago, pero básicamente soy directora de un festival también de artes escénicas y lo tengo que tener parada. Todas las actividades que hacía para desahogarme, el deporte, andar, bailar, no puedo hacerlas. Entonces hay un pulso interior de tener que sostenerte con una vida súper reducida y una incertidumbre hacia, y también no te sientes tú, me refiero que ni puedo leer, soy extranjera, pero se mezclan, llevo 28 años aquí, de repente estoy otra vez mezclando palabras, entonces tengo una gran inseguridad a la hora de hablar ya con la gente. Vamos, me afecta de muchas maneras. Muy bien. Y el problema, solo añadir que lo que decía, no es tanto nuestros casos personales, sino es representación de que todo el mundo, la mayoría de la plataforma es así, pero añadir que es que incluso, como decía Ana, lo desesperante, yo después de la rehabilitación en la Goodman, como a nivel personal, ahora llevo una temporada con síntomas menos agudos, pero lo desesperante es que hay gente que incluso se ha reincorporado en el trabajo porque se notaba como prácticamente recuperada y al mes o a los 2 meses ha tenido una crisis con la misma nivel agudo como en marzo. Entonces, por eso digo que incluso cuando estás mejor no te relajas porque sabes, porque como te ha dicho Ana, nos ha ido muy cíclico, nos va a repicos, entonces nunca sabes cuándo va a venir la siguiente ola. Luego otra vez Belén Gómez de Onda Cero nos preguntaba una duda un poco general. El estudio entiendo que es sobre pacientes COVID que no han precisado hospitalización, ¿verdad? Sí, realmente este tipo de pacientes, la mayoría no han precisado hospitalización. Por lo menos. Iba a decir, claro, depende, porque sí que hay, yo por ejemplo he tenido 2, o sea, los que se nos han hecho síntomas ya tan agudos que sin saber qué pasaba te querían hacer pruebas, pues entonces ya te ingresaba, pero no como pensáis a nivel pulmonar, como las UCIs de los primeros días. No es la afectación aguda, grave con peligro vital, no es esa. Luego seguimos con las preguntas. Nuria Monso de Diario Médico. Me ha parecido entender que aparte de esta encuesta, para poner unas cifras, están pensando en alguna encuesta más clínica. ¿Qué tipo de aspectos convendría estudiar en estos pacientes? ¿Hay datos en cuanto a la mejora de síntomas si hay tratamientos? Por ejemplo, rehabilitación, atención psicológica. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la primera pregunta sobre tipos de estudios más clínicos, aparte del que os hemos nombrado, que sería un ensayo clínico con una intervención para intentar identificar la causa e intentar un tratamiento específico, sí que vamos a poner en marcha un registro clínico de pacientes afectados con una doble intencionalidad, ¿no? Por una parte, caracterizar bien a todos los pacientes COVID, no solamente a los más graves, sino a todos, y también pues porque hay una parte que es muy importante y que sí que sería aprender para la segunda ola. Igual que tenemos necesidad de saber cuáles son las características que se asocian a un pronóstico de mayor problemática vital para anticiparnos y hacer tratamientos más estrictos y seguimientos más estrictos, también necesitamos estratificar a la población y saber cuáles son aquellos que si enferman van a tener más riesgo de desarrollar un COVID persistente, porque a lo mejor estos pacientes que en este momento no reciben ningún tratamiento ni ninguna atención se podrían beneficiar de algún tratamiento que intente reducir la persistencia de los síntomas. Por eso es muy importante esta vertiente clínica, además de la vertiente del ensayo clínico. Necesitamos anticiparnos, necesitamos, aprendiendo de los pacientes que ya están ahora e intentando buscar por una parte un tratamiento específico para ellos, para que un poco esta situación se vaya limitando, intentar que los siguientes pacientes que vengan en las siguientes olas no tengan, minimizarles el riesgo de tener una persistencia de síntomas. Entonces, esto es otro de los frentes a los que nos vamos a dedicar, ¿no? Y de hecho, el estudio ya ha pasado el comité de ética. En cuanto a datos sobre la mejora de síntomas, si hay tratamiento,
me gustaría solamente recalcar una cosa, que es que claro que hay tratamientos que alivian, pero estamos haciendo tratamiento de los síntomas, no tratamiento de las enfermedades. Y está, insisto, está claro y bienvenido sea todo aquello que pueda aliviar y es nuestra obligación como profesionales intentar acercarlo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, más allá del tratamiento de los síntomas, más allá de tratar la fiebre de la neumonía, por decir así, tenemos que tratar la neumonía, tenemos que tratar la persistencia de síntomas. Y para eso volvemos un poco al inicio. Seguimos con las preguntas. ¿Qué opináis del estudio que dice que las personas que han perdido olfato y gusto tienen mejor pronóstico? ¿Os cuadra con el COVID persistente? Bueno, yo voy a anticipar mi primera opinión al respecto y después invito a que Lorenzo, como portavoz COVID, seguramente va a dar una opinión más acertada. Yo creo que nos falta mucho por saber. Y lo que sí es verdad es que hay algunas situaciones que nos conlleva actuaciones prácticas diferentes. Aquellas personas que han perdido el olfato y el gusto, que era una situación que antes no estábamos acostumbrados en clínica, han tenido mayor acceso a la realización de pruebas, ¿vale? Y muchos de ellos, justamente por las características de esta sintomatología, han recibido tratamientos más o menos específicos que otros no han recibido. Entonces, en estas condiciones es muy difícil decir si tienen mejor pronóstico o no. Han recibido un tratamiento diferente y eso les hace que el pronóstico y la duración pueda ser diferente. Aparte de que es necesario tener más conocimiento para responder a estas preguntas. Y seguramente Lorenzo lo va a completar mejor que yo. Sí, así es. Perdón. Sería en ese sentido. Al ser uno de los síntomas principales que siempre se dijo que podían ser subsidiarios de la enfermedad, pacientes con estos síntomas han tenido un acceso bastante directo y muchas veces a servicios hospitalarios. Entonces han recibido tratamientos de todo tipo, por considerarlo, independientemente del grado de enfermedad que a veces tenían, o el grado de síntomas. No, con los datos que tenemos ahora mismo, no sabemos si el que puedan haber sido menos graves este tipo de pacientes es consecuencia de la recepción temprana de tratamientos o de que en realidad este tipo de síntoma puede indicar un proceso menos sintomático. De ahí la necesidad de lo que necesitamos de valorar todo este complejo sintomático y en una especie de algoritmizar todos estos datos, unirlos en un big data tremendo para poder ver aquellos nexos de unión y cuáles son las consecuencias que han tenido para el proceso, para la evolución, para la sintomatología no, sí o no persistente e incluso para las posibilidades de tratamiento. Con los datos actuales no podemos asegurar ninguna de estas opciones, pero sí podríamos decir que hay una cierta orientación de que aquellos que lo han tenido son en general pacientes más jóvenes, coincidentes con la situación de la que estamos hablando, y si diéramos un paso más, son pacientes muy jóvenes, en los que en realidad lo que ha ocurrido es que el proceso sintomático ha sido menor. Pero evidencia para poder confirmar cualquiera de estos extremos no la tenemos actualmente. Siguiente pregunta, ¿por qué creéis que el COVID persistente afecta más a un perfil de mujeres jóvenes? Bueno, esta sí que es una pregunta más comprometida. Está claro que primero, que para responder a esta pregunta realmente con conocimiento y ciencia nos falta mucho que saber, ¿no? Se habla en muchas circunstancias de que a veces el perfil de respuesta inmunológica, incluso de respuesta inflamatoria, no es exactamente el mismo en mujeres que en hombres. ¿Esto podría estar afectando? Pues podría estar afectando, claro que sí. La realidad y lo más importante es que las que están afectadas en un 79%, y daría igual que fuera 79, que 75, que 70, de una forma mayoritaria, son mujeres. Y aquí, pues seguramente, como yo también soy mujer, puedo decirlo, tenemos que tener en cuenta también el rol de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Y por eso la afectación y las implicaciones que tiene, insisto, más allá de la salud. Hay que estudiar mucho más y tendremos que tener conocimiento de por qué esta situación. Si me dejas puntualizar, Pilar, en la línea de lo que tú dices, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes están mucho más descritas en mujeres que en hombres. Se ve un componente de la diferente respuesta inmunitaria relacionado con las hormonas.
Por otro lado, aparte de ser mujeres, sí os puedo decir que muchas veces va muy ligado a los ciclos menstruales. O sea que, como os dice Pilar, ahora no tenemos evidencias que indiquen, pero todo apunta a que irá muy relacionado a una respuesta diferencial de las hormonas. Muy bien. El COVID persistente, yo creo que esta pregunta se ha planteado antes. ¿El COVID persistente está reconocido como enfermedad? Ana, quien ha comentado que sí, que en la OMS ya se ha reconocido. Sí, se ha conocido, sí, la OMS, pero también otros países. Por ejemplo, el gobierno británico ha hecho una especie de protocolo de cuidados y va a abrir clínicas post-COVID, lo que llaman. Biden acaba de hacer un comentario también al respecto del cuidado a largo plazo de gente con long COVID. Y sí, se va trabajando en ese. Hay bastante precedente ya para que se reconozca en España. Lo que pasa que, para puntualizar, sí que está, porque es importante, porque también nos afecta, sí que ya lo han reconocido que existe, pero no hay una codificación de enfermedad. Entonces, aunque pueda parecer una tontería, es muy importante, porque la OMS codifica todas las enfermedades, entonces los médicos lo pueden relacionar, entonces todavía nos queda trabajo por hacer, pero sí que lo han reconocido que existe, que ya es mucho. Hay plataformas de afectados de diferentes puntos del mundo. Ya que vivimos en red, ¿qué aportaciones llegan de otras comunidades científicas? Bueno, pues la verdad es que hay un movimiento en estos momentos de gente interesada en este tema, porque no es una cosa que se esté circunscribiendo a España. Esto se está produciendo en todos los países y a medida que tenemos más contagios, tenemos más afectados persistentes. Entonces, efectivamente, las alianzas son importantes y por eso, remitiéndonos al estudio de intervención que tenemos en marcha con Solutex y con el grupo Chemo, pues la verdad es que no solamente lo estamos haciendo nosotros a nivel español, sino que estamos intentando buscar alianzas, en este caso pues con Alemania y con distintos puntos internacionales. Es necesario sumar y todo lo que sea sumar es imprescindible y desde la SEM estamos totalmente de acuerdo en ello. Luego también una pregunta bastante interesante. ¿Se consideran estas personas pacientes dentro del sistema de salud? ¿Están curados o no diagnosticados? Vamos a ver. El considerarse yo creo que no es una opción. O sea, un paciente, hablamos de paciente no porque sea paciente, porque tenga paciencia, sino porque tiene una afectación determinada. Y la afectación la tiene. Es necesario que todos seamos conscientes de eso, porque, insisto en lo de conocer y reconocer. Es necesario que conozcamos la situación, la entidad, por eso os agradecemos una vez más el que demos visibilidad a esta problemática social y problemática en la que todos jugamos diversos papeles, ¿no? Yo en este momento juego papel de portavoz SEM y médico, pero mañana puedo ser paciente o cualquiera de vosotros, ¿no? Estamos en un problema que no sabemos a cuánto nos va a afectar y a cuánto nos va a llegar. El reconocer es obligatorio y los médicos, si no lo conocemos suficientemente, tenemos que hacer esfuerzos los que estamos en sociedades científicas para divulgar la existencia y para dar armas a nuestros compañeros para que puedan afrontarlos, para que los tengan diagnosticados, que eso es lo primero. Hay que hacer el diagnóstico, porque solamente una vez que se diagnostica a alguien y que se registra a alguien con un diagnóstico, somos conscientes de que tiene unas necesidades que van más allá de la actuación puntual de una demanda de asistencia, ¿no? Que es ese seguimiento y que es el intentar darle la mejor atención posible. Lorenzo, creo que en este punto también quería hablar algo de las pruebas. Sí, quería decir, y es una inquietud que nos llega a través del colectivo de afectados, que es necesario destacar como un complemento que en muchos de estos pacientes las pruebas son normales. Pero eso que no significa que no tengan nada, sino que con las pruebas convencionales que actualmente disponemos pueden dar resultados normales. Necesitamos quizá unas escalas de medida y unas pruebas adecuadas para lo que vamos a encontrar.
nadie puede encontrar aquello que no sabe lo que busca. Entonces, estamos utilizando pruebas convencionales que en muchos de los casos en este tipo de pacientes tienen un resultado normal. Pero como quería insistir en esa posibilidad, no tenemos ahora acceso a pruebas específicas. Pilar citaba esta opción de haber encontrado en tracto digestivo una pervivencia del virus acantonado, y es muy probable que tengamos que buscar pruebas inmunológicas y pruebas de diagnóstico virológico en lugares diferentes a los que estamos habitualmente buscando. Y habría que distinguir eso. Pruebas convencionales, a veces con resultados normales, pero diferenciar lo que es que no tenemos ahora mismo aquellas que pudieran ser específicas y que necesitaríamos en un futuro tenerlas para poder identificar bien. Gracias, Lorenzo. Disculpa, Sonia, gracias, Lorenzo, por introducir esto, porque no lo hemos mencionado específicamente y creo que ayuda mucho también a entender la problemática que nos encontramos los pacientes, que es que las pruebas convencionales, a pesar de todos estos síntomas, muchas de ellas dan dentro de los parámetros de normalidad. Entonces, junto al hecho de que mucha gente no tiene las pruebas diagnósticas porque no estaban disponibles en su momento, eso hace que muchos de los médicos que les atiendan pongan en duda que hasta que están enfermos o incluso que han pasado el COVID. Y es importante porque es sobre todo porque muchos de los parámetros dan dentro de la normalidad, como dice Lorenzo, de las pruebas actuales, pero tendremos que desarrollar nuevos marcadores. Luego le comentaba a Lorenzo, como portavoz COVID, que nos llega otra pregunta relacionada en cómo se valora en líneas generales las medidas adoptadas frente a la pandemia en esta época. ¿Los políticos ya tienen más en cuenta las valoraciones de las sociedades científicas? Yo creo que estamos en una situación muy similar a la previa. Las medidas siguen siendo finalistas. El confinamiento es la medida final que se toma cuando han fracasado otras medidas. Es difícil y reconocemos de que hay una dificultad y desde el punto de vista político posiblemente más grande para decidir medidas tan drásticas. Pero estas medidas drásticas no dejan de reflejar un fracaso de otras medidas alternativas que se podrían haber hecho, que no se han hecho aquí y que se han hecho en muy pocos países, que podría ser necesario investigar y trabajar en ellas. Entonces, tras un periodo de luna de miel en el que vivimos en este país, donde parecía que se había vencido irónicamente al virus, lo que nos ha llegado es una segunda oleada en la misma situación que nos llegó la primera. Y hablamos de que esto siempre es finalista, no es una opción alternativa, sino que es finalista. Y cuando es finalista hablamos en cierto sentido de que han fracasado otras. Pues sí, yo creo que ha seguido todo el histórico de mensajes y en principio no habría ninguno más. No sé si alguno quiere plantear de viva voz, algún periodista compañero, alguna otra pregunta o si ya nos despedimos de esta rueda de prensa. A mí me gustaría simplemente como mensaje final, ¿no? Es decir, yo creo que la evidencia siempre, por lo menos en nuestro caso, va después de la necesidad, ¿no? Es decir, nosotros como profesionales de trinchera, como profesionales de primera línea, hemos sentido esa necesidad, ¿no? Y esa necesidad ha sido claramente manifestada por un gran número de pacientes, ¿no? Muchas veces que dentro de esa ansiedad por la urgencia y por la gran presión asistencial que teníamos, pues ha sido diluida, ¿no? Ha sido diluida por la no gravedad o por la no... y la persistencia ha sido lo que nos ha dado la voz de alerta, ¿no? Yo creo que no hemos aprendido mucho en esa luna de miel que comentaba el doctor Armentero, ¿verdad? Prácticamente estamos con las mismas, no con las mismas, si estamos en mejor disposición, con algo más de conocimiento, pero yo creo el mensaje final es que queda mucho. Es decir, muchas de las preguntas que aquí se han planteado pues son difíciles de contestar, ¿no? Tienen una respuesta a fecha de 11 de noviembre, pero seguramente tendrán otra a marzo o abril del 2021. En definitiva, que es un camino que tenemos que recorrer juntos, ¿eh? Aquí faltaría la parte de políticos y gestores, ¿verdad? No nos podemos dar tregua porque no nos la van a dar.
Es decir, la enfermedad no nos va a dar esa tregua. En definitiva, seguiremos trabajando, seguiremos coordinando dentro de nuestras posibilidades, nuestras humildes posibilidades como sociedad científica. Lo pondremos al servicio de los pacientes en la búsqueda de esa mejoría en la calidad que podemos ofertar a nuestros pacientes y poco más, ¿no? Es decir, deseosos de que esto vaya sea la mancha de aceite que vaya incorporando a más gente y vaya incorporando a más científicos y vaya incorporando a más pacientes para poder realmente ser oído y que se tenga en cuenta. Pues, gracias. Pues nada, no nos han entrado ninguna otra pregunta por el chat. No sé si Pilar quiere despedir o alguien de la plataforma. Sí. Bueno, yo simplemente decir que yo creo que el hecho de hoy de que estemos hablando de este tema ya es un punto de arranque bueno y manifiesto. Quiero daros las gracias a todos nuevamente porque es necesario la alianza de todos para salir adelante. A los compañeros de la SEM, a nuestro presidente que está aquí, nuestra periodista, a los pacientes, a Fernando que está ahí y que iniciaremos el ensayo en breve y seguro que aportamos alguna solución o encontraremos, incrementaremos conocimiento al menos, y a todos vosotros porque al final sois los que lleváis el polen de esta difusión del conocimiento más allá del mundo científico a la población general, y esto debe llegar a todos. Esto es un problema, es una enfermedad comunitaria y en la comunidad es donde debemos tratarlo. Gracias a todos por vuestro interés. Pues si la plataforma no quiere decir nada más, Ana, ¿quieres decir algo más? No. Pues nada, damos las gracias a todos los compañeros de la prensa que se han conectado. Repetimos, os enviaré los materiales también por email y en cuanto finalice el vídeo, pues también lo intento compartir con las televisiones que lo han solicitado. Cualquier cosa me tenéis, ya tenéis mi teléfono, lo vuelvo a repetir, 626-301-370 y mail soniamorales@sem.es. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. Seguimos.